Los periodistas. Los periodistas. Estoy de acuerdo. Aquí estamos en este lunes 22 de septiembre, prácticamente ya terminándose el noveno mes. Con esto entramos a octubre, al Oktoberfest, al 12 de octubre, el Día de la Hispanidad para algunos, el descubrimiento de América para otros. En fin, cada uno tendrá su interpretación en esto. Aquí estamos en este lunes, don Humberto Aguilar Coronado, la Buen día. doctora Claudia Ramón y don José Manuel Rodoreda. Hasta este momento el doctor Arbesú se disculpó. Ay, con esto sí veo mejor tú. Se disculpó, tiene, pues no sé qué tiene, pero se disculpó. Y del doctor Ojeda no tengo la menor idea de dónde esté ni qué haga. Pero aquí estamos nosotros. A ver, ahí les van los temas que yo puse acá en el orden de trascendencia. De ser encontrado culpable, el exsecretario de Seguridad Pública Hernán Bermúdez, conocido como el comandante H o el abuelo, puede enfrentar una pena de hasta 158 años de prisión por delitos del fuero común, según la Fiscalía de Tabasco. La penalidad que alcanzaría el comandante H sería por lo que hace al secuestro de 50 a 100 años, asociación delictuosa de 7.5 a 18, extorsión de 20 a 40 años. Esa es la penalidad que alcanzaría en caso de resultar sentenciado y responsable como presunto líder del grupo criminal La Barredora. Esto sería por parte de la orden de aprehensión local. Aparte, se sumarían los delitos en caso del fuero federal. Mientras tanto, los ojos de la opinión pública sobre lo que sucederá con Adán Augusto López Hernández, ¿supo o no supo? Algo así como ser o no ser de Hamlet, ¿supo o no supo? La duda está sembrada y el daño está causado. ¿Qué le conviene a Morena? ¿Conservar el liderazgo de Adán Augusto en el Senado? ¿Deshacerse de él? ¿Pasaríamos de la barredora a la tapadera? Pregunto. Edgar Amador, el miércoles en la Cámara de Diputados, comparecencia ante las comisiones de Hacienda para el paquete económico 2026. En la aldea, un tema que se me hace importante, a finales de octubre, Volkswagen Puebla decidirá si 1,000 obreros pierden su empleo, según informa Víctor Gabriel Chedraui, que es el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Estado. Desde septiembre, la armadora y el sindicato están teniendo varias reuniones con el gobierno del estado y las mesas de diálogo buscan alternativas para evitar el recorte masivo, según dice el funcionario. La situación es variable y sujeta a factores internos y externos. Un golpe de despido masivo de 1,000 obreros en Volkswagen creo que es algo que nos tiene que hacer pensar lo que va a suceder en el caso de Puebla. Bueno, de los informes, pues los gritos, perdón, la verdad yo no lo puse dentro de mi agenda, pero pues, quizá ustedes sí lo tengan ahí. Yo pongo esos temas ahí para arrancar. Traía yo algo relacionado con la iglesia, pero luego no le quieren entrar a esos temas, entonces pues no sé si meterme o no meterme, pero el obispo de Apatzingán está acusando a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de actos de idolatría. Así de simple. Dijo que los nuevos ministros, empezando por el presidente Hugo Aguilar Ortiz, realizan actos de idolatría. Así lo considera el obispo. Dice, yo quiero decirles, tengamos mucho cuidado, porque ciertamente la figura de una autoridad puede influir en aquellos a quienes sirven y puede tomarse como ejemplo. Sepan ustedes que eso es idolatría. Idolatría es adorar a falsos dioses, a un dios hecho a mi manera, a mi gusto y que responda a mis intereses, dijo el obispo de Apatzingán, don Cristóbal Asensio García. En fin, don Humberto. Buenos días. Pues me parece que el tema de la semana, sin duda alguna, fue este, pues deportación de Paraguay de
del comandante H, ¿no? Ahora, lo interesante del caso es la duración del vuelo y las escalas que hizo en diferentes partes. Extraño, ¿verdad? Muy extraño, a tal grado que empezaron a generarse sospechas de que si era o no era el auténtico comandante H. Está comprobado que sí es, pero lo que no está, digamos, explicado es que por qué hizo una escala en Palenque, en Tapachula, perdón. No, en Palenque no. No. Me traicionó el subconsciente, No, pero es bueno. que ahí es en donde lo recibieron para introducirlo a territorio nacional. ¿Y por qué? ¿Y Pues por porque así qué? estaba el plan de vuelo. No, pues pudo ser en Cancún, por ejemplo, que es un No, puerto porque ahí es más internacional. caro el aterrizaje, no, no, estamos en austeridad, no, No, no podemos andar hombre, gastando en esas cosas, Beto, no. Ya no somos como antes. ya no son peores, son peores. Entonces, me parece que eso tendrá que darse una explicación y si no, va a seguir la sospecha. Ahora, habrá que seguir de cerca también el tema de Ovidio Guzmán en la Corte de Nueva York, Sí. porque pues estamos ya a días de que se le condonen cargos a cambio de su fluido lenguaje incriminatorio a diferentes personajes de la política nacional y por supuesto la presión hacia la presidenta de la República, ¿no? En el caso de la aldea yo sí pondría como un tema importante eh, esta aplicación que se les dio a todos los funcionarios estatales por parte del gobierno del estado y bueno, ciertamente no sé, no creo que esté ligado, pero pues el asesinato del creador de esta aplicación en Morelia, ¿no? ¿Cómo? A ver, cuéntame de eso. A ver, hubo un diseñador de una aplicación que es o era asesor del gobierno del estado que murió en circunstancias muy sospechosas en Morelia, Michoacán. Dice el parte asesinado. Eso no lo supe. ¿Tienes los datos? Busco ahorita las Mándamelos. notas y te los mando. Pasé de noche con ese tema. Don José Manuel, Híjole, híjole, yo, ¿es yo traigo, tema o yo híjole? traigo, El tema de José yo traigo Manuel, una híjole. cosa que a lo mejor aquí a Claudia también le interesa y puede ser que Humberto, digo, Humberto también. Es el problema de la velocidad en la Tliscayo. Es un tema Problema de la muy velocidad. local. Lo saco a la colación porque esta semana salió una nota en e-consulta que hablaba de 122 accidentes que llevábamos en la Tliscayo y representa un 27% de incremento, de los cuales el 61% son vehículos y el 21% camionetas. Aquí no especifica si son camionetas privadas o son camionetas de carga, pero habla de camionetas. Y los que circulamos normalmente ahí en la Tizcayot, es un problema la velocidad. Desde que quitaron semáforos, bueno, pero ahora es impresionante la velocidad. Y yo me dio por checar después de esta nota, cada vez que iba yo a la Tliscayot, pues más o menos ver qué pasa. Y prácticamente la mayoría de los que corren son vehículos con placas de fuera, ya sea Estado de México, ya sea Morelos, ya sea Tlaxcala, o sin placas. Y caray, porque los de placas de Puebla yo creo que ya se fija un poquito más para evitar precisamente pagar multas. Y lo que sucede con los otros lados es que no pagan multas. Me llama la atención y platicando con algunos amigos me decían, bueno, ¿y cómo no ha llegado el gobierno a tener un convenio con los gobiernos de los estados de aquí de punto? Los que tienen las placas, ¿no? Morelos, Estado de México, Distrito Federal. Llegar a un convenio ya no para cobrar y que gane dinero el Estado de Puebla, sino para que precisamente no está recibiendo ni un centavo el Estado de Puebla por esos excesos de velocidad, que a lo mejor muchos de ellos causan precisamente el accidente.
Y digo, bueno, ¿y por qué no? Gobierno de Morelos, ahí te van todas estas infracciones, cóbralas y quédate con el dinero. Y pon la sanción allá en Morelos, a través de un convenio. Porque los que traen placas de fuera, yo algunos amigos que traen placas de fuera, no sé por qué razón, andan felices ahí. Total, ahí no pasa nada para la placa de fuera. No hay forma de ponerlo en orden. Y caray, cada día son más los accidentes hay en la Tliscayo. Y cada día la gente corre más. A mí me ha sucedido, yo normalmente voy a 60 kilómetros por hora y a veces la misma presión de los otros coches me hace ir un poco más rápido. Entonces sí, el hecho de haberlo hecho viaducto la Tliscayo, creo que desde mi punto de vista ha sido un error por los resultados que hemos tenido, ¿no? Entonces sí lo planteo para una cosa que me llama la atención, que el propio gobierno no haya hecho nada a ese respecto. Pues yo te Más que, diría que cuando vayas a algún acto público o andes en alguna oficina, y puedas tener el acceso al estacionamiento de los funcionarios, diría el señor presidente López Portillo, machuchones, vieras de dónde son las placas que tienen sus camionetas y sus coches. Los funcionarios, para empezar, son los primeros en tener vehículos con placas de otros estados. La razón es muy simple, José Manuel. No pueden cobrarles las multas. Esa es la verdadera razón. Entonces, de entrada, ahí hay un asunto de una laguna en la ley o en la voluntad política, o es un asunto que adrede se provocó con la finalidad, pues, de que los cuates no paguen las multas. estoy de acuerdo, Humberto, por eso yo digo, si hacen un convenio, ese coche va a tener que cambiar placas mañana o dentro de un año. Si le juntan todas las multas y no te cambio placa hasta que no pagues, o estando allá, a final de año decir, oye, tienes tantas placas, tienes tantas multas, ven y págalas. Porque precisamente como dices tú, tienen placas de fuera precisamente para no pagar multas. Pero entonces hacen lo que se les da la gana. Y los que estamos pagando somos los que estamos aquí. O sea, lo que quiero enfocar para tratar de ver es por qué el gobierno de Puebla no ha llegado a hacer convenios con los gobiernos de los otros estados para que se paguen esas multas. Precisamente para que dejen de correr, A ver, entre el otras tema cosas, ¿no? por el que se pone este asunto de las multas, las cámaras en la Tliscal y en otras vialidades, es para evitar que los vehículos rebasen la velocidad permitida, ¿no? Exacto. Ese es el objetivo. Con ello, evitar accidentes, ¿no? Ujú. Ese es el objetivo. Exactamente. Es uno de los objetivos. No creo que sea para recaudar dinero, ¿o sí? No, no, pero si es una cosa que a mí me hace, puedo seguir corriendo porque de todas formas no me cobran nada, sigo corriendo. Sí, claro. Bueno, los que no Entonces, tenemos coche, pues no nos preocupa eso. pero acuérdate que vas en un Uber que Ah, también pero eso es circula por culpa ahí. del Uber, yo ahí qué, pues, yo soy pasajero. No, pues sí, pero el accidente lo puedes tener. Yo nomás te digo que hay que checar las placas de los machuchones, de De qué acuerdo. parte son y te vas a dar cuenta que no son de Puebla. Pero bueno, Claudia Pérez Ramón, digo Ramón Ramón Pérez, Pérez. perdón, hasta yo me equivoco, hasta yo me equivoco. Lo bueno es que están mis dos padres. Bueno, muy buenos días. Y yo sí concuerdo con varios de los temas. Retomaría el tema de el grito, pero más que nada el discurso del vicealmirante, del almirante, perdón, secretario Raimundo Morales Ángeles. Tienes razón, Me tienes pareció, razón, me tienes pareció razón. Sí, interesante, ¿sí? sí. Y también coincido con Beto en la duración del vuelo y escalas de del vuelo.
que trajo al comandante H, ¿no? Y también retomaría el caso del grito en estas no nuevas formas, porque en realidad se retoma lo que pues debiera ser la convivencia republicana, ¿no? La presencia de los poderes. Me parece que eso es un punto positivo, ¿no? En el sentido de nuevamente ver, por ejemplo, el caso de Kenia Rabadán. Ahí, y otra de las cuestiones, y esto responde más bien a la aldea, es el tema del transfugismo político, es decir, cómo están dejando sobre todo al PRI, para pasarse a Movimiento Ciudadano. ¿Hasta qué punto a Movimiento Ciudadano pues le conviene estos personajes que se están incorporando a pues a sus filas, ¿sí? Cuando es uno de los temas precisamente que ha llevado al PRI a perder eh, seguidores, a perder militantes, no a nivel de las cúpulas, sino a nivel de la ciudadanía. Y otro tema que ya está es el tema de la reforma electoral, ¿sí? Que me parece interesante cómo ha empezado y pues los temas que se están tratando, creo que nos va a afectar, lo hemos platicado, el tema de lo que son pues las diversas reformas que se han dado a lo largo de la historia del país y hacia dónde va la reforma, ¿no? Yo me centraría en, bueno, qué es lo que hay, qué se quiere, básicamente, y si realmente necesitamos reformar ciertos elementos, ¿sí? Porque me parece que, pues sí, es importante. Ah, hay un tema que está ahí, se me está pasando, el, la, aprovechando estas fechas, la iniciativa sobre el amparo. Y ahí yo lo leí, pero me parece que José Manuel es, como abogado, quien tiene un conocimiento más a fondo, ¿no? El tema del amparo me parece muy interesante y las consecuencias que esto puede traer. Y un tema ligado a esto, bueno, pues el amparo, supuesto amparo que interpusieron a favor de los hermanos López Beltrán, ¿no? Pondría esos temas sobre la mesa. No sé cuál les interese. Este es un tema muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante. ¿Cuál? El tema de la interposición de las solicitudes de amparo para los hijos de López Obrador y 13 monos más. Ujú, Es un tema bien interesante. Eso en el campo del derecho se conoce como amparos buscadores y estos se solicitan precisamente para detectar si existen órdenes de aprehensión en contra de alguna de las personas. Lo interesante de este asunto es que los hijos de López Obrador dicen que ellos no fueron los que lo tramitaron, que no fue el abogado al que se dijo que había El sido, abogado dice que él no fue que y él ya no fue. presentó una denuncia. A mí, a mí esto me suena más a una cuestión armada, diría López Obrador, un complot. Yo Eso estoy de me suena acuerdo. más a un complot que arrastra a todos los malosos, que los mete en la misma caja y que los ujú. pone frente a la opinión pública que no duda que sea cierto y empieza a desarrollarse pues toda esta especulación, ¿no? Precisamente. Estoy de acuerdo. El problema es si fue armado por fuego amigo o fue armado por algún periodista, un investigador, un agente que quiere desenmascarar todo este asunto. Ahí está el centro Ujú, de la discusión, porque si fue fuego amigo, entonces está claro que quieren involucrar a los hijos de López Obrador en lo que la mayoría de los mexicanos sabemos que están involucrados desde que entró a la presidencia de la República su padre, en actos de corrupción. Primero, lo dije la semana pasada, a partir de la corrupción
en el otorgamiento de contratos multimillonarios de obra Ujú. pública sin licitación alguna y reservados como temas de seguridad nacional. Y ahora, en el tema del huachicol fiscal, pues robando al gobierno de la República porque le impide ingresar recursos fiscales que evidentemente le son necesarios, dada la presentación del presupuesto de egresos de la Federación, en el sentido de el incremento de deuda pública, precisamente para cumplir con los compromisos eh, adquiridos en la entrega de los programas sociales, porque el recorte a las diferentes dependencias, incluido el sector salud, sigue siendo una constante a partir de que entró el morenato al gobierno. Es un, Ahí, es ahí, un, es un tema, a mí me huele más relacionado a una estrategia para provocar la desestabilización de Morena en su interior, sumado a lo de Adán, sumado a la barredora, sumado a la ausencia de López Obrador en el discurso público para salir a decir su responsabilidad o no, si sabía o no de lo que pasaba en Tabasco, relacionado con la ausencia de una oposición política seria, de frente, con fuerza, y sobre todo en un escenario en el que la gente duda de todo lo que le digan. Y en ese escenario, pues siembras que tramitaron el amparo, ellos dicen que no, el abogado dice que no, pues entonces ¿quién lo hizo? No, Este, pero es un hecho de que sí hay no, solicitud de espérame, amparo. nadie está diciendo que no exista. Yo estoy La diciendo, presidenta dijo que no. bueno, la presidenta mejor tiene otra información, ella es la presidenta, ella sabe todo, ¿no? No. Pero lo que trasciende es que el abogado que es una persona, parece ser conocida en la sociedad en donde vive. Dice, yo no hice nada, no es la primera vez que usan mi nombre, así dijo él en una entrevista con Azucena Oresti, no es la primera vez, ya han usado mi nombre, yo me desligo de esto, ya presenté una denuncia porque están usando mi nombre, mi cédula profesional, etcétera. La jueza que liberó la orden del amparo buscador, como le llamas tú, creo que es como se le dice técnicamente, pues ella lo otorgó. ¿Por qué? Y entonces entra la duda. Pues cuántas cosas no habrán hecho para la reforma del Poder Judicial, que hay jueces y juezas y secretarios y corre ve y dile y el que cose el legajo. ¿Cuántos no estarán molestos por lo que pasó que dicen ahorita les vamos a meter una? Y a ver cómo salen de esta. Y si sumas a eso la nueva dirigencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los nuevos ministros, más las viejas ministras, que no se malinterprete, pues es un galimatías, es un verdadero galimatías. Entonces yo creo que por ahí va el asunto, desestabilizar al régimen. Subyace la duda. Pues no sé si subyace, Desestabilizar pero, desde adentro o desde fuera. bueno, Ujú. eso ya es el análisis. A ver, lo demás es información. El análisis sería en el entorno, qué pena que no está Pepe porque luego él tiene otras teorías y a veces es bueno escucharlas, pero el análisis sería si esto lo está haciendo Presidencia de la República. Esto junto con toda la campaña contra el senador López Hernández, que también pasa por ahí. Esto más lo de la Marina que dijo Claudia, el discurso del almirante donde dijo la institución está a salvo, nosotros fuimos los que denunciamos, nosotros paramos, nosotros detuvimos, etcétera. ¿Será la respuesta de la presidenta a toda la estrategia que hubo en su contra en la campaña? Porque Adán Augusto estuvo en contra de ella entre otras cosas, ¿eh? Mario Delgado, entre otros personajes, los del Huachicol, fiscal, etcétera. Los hijos que le dieron la espalda, bueno, el hijo, Digo, Andy, Ujú. le dio la espalda en la ceremonia aquella de la que hace una semana citó Claudia. Todo esto sumado en una licuadora, la presencia de Marco Rubio, la presencia del ministro de Canadá, la presencia del otro norteamericano que vino, ¿cómo se llama? El encargado de la lucha contra subsecretario eh, de este Estado. rollo. La versión periodística no confirmada en la realidad de que las cuentas
bancarias de la senadora de Morena por Baja California o Chihuahua, ¿dónde? Por Baja California, Por senadora. Baja California, que le habían congelado las cuentas por orden del gobierno de los Estados Unidos. Y resulta que ella dice, pues acabo de hacer una transacción y no hay nada. Yo creo que ahorita estamos en ese escenario donde hay mucha información que se suelta. Además, los medios que fueron atacados y cuestionados durante 6 años por López Obrador, ahorita están revelándose a todo esto. Toda esta circunstancia, métanla en la licuadora y a ver qué sale. No, pues sale un puré realmente putrefacto, porque hay muchas cosas. No mencionaste, por ejemplo, lo de las 30 horas de vuelo de Bermúdez Requena. No, bueno, ya lo dijiste tú eso. Sí, pero en la licuadora, vamos a meterlo. Ah, sí, mételo, mételo todo eso. O sea, Ujú. ¿qué sucedió en esas 30 horas? ¿Hubo un arreglo? ¿Lo hicieron confesar? Por ahí salió una versión por ahí que el comandante H sería un testigo protegido. Dije, bueno, o sea, si estamos hablando de un testigo protegido, ¿a quién protege? ¿O a quién protegió? Y la información que va a revelar a quién desprotege. Y todos los ojos se voltean a ver y hacia dónde, ¿no? Claro, porque además los testimonios que hay en videos, en fotografías de la relación de Adán Augusto con Hernández Requena es realmente, digo, insostenible el que diga que no se conoce, porque además se cae el argumento que utilizó la 4T desde el presidente de la República para abajo en contra de Calderón, que era imposible que Calderón no se hubiera dado cuenta que su secretario de Seguridad Pública hubiera estado Claro. metido en negocios Pues es turbios. El imposible mismo que Adán Augusto argumento. no se haya dado cuenta. Claro, entonces lo que está sucediendo desde mi punto de vista es que el haber hablado tanto López Obrador es lo que está echando por tierra todas sus versiones, porque cada vez que sale algo, sale la voz de López Obrador en el pasado desmintiendo. Se acabó el huachicol porque hemos ganado la guerra y ¡pum! Aparecen decomisos multimillonarios de huachicol en diferentes estados de la República. No, no existe huachicol fiscal y ese empezó con Felipe Calderón. Imposible. La ley se modificó en el 2019, ya Felipe Calderón no era presidente de la República y es en el gobierno de López Obrador donde empieza el huachicol fiscal. No sabía a qué se dedicaba Hernández Requena. Pues claro, claro que sí, hombre, Bermúdez Requena. Todo se les está cayendo por los suelos precisamente por lo parlanchín, irresponsable, lengua floja que fue López Obrador durante 6 años. Y en la época que nos tocó vivir, en donde existe el testimonio de video y de fotografías, es imposible que digan que no se conocen. Hay fotografías de Luisa María Alcalde con Hernández Requena, de Adán Augusto con Hernández Requena, de Claudia Sheinbaum con Bermúdez Requena, de todos, e incluso con aquellos, con este marino que está prófugo y amparado, por cierto, ese sí está amparado, que está acusado del huachicol fiscal junto con su hermano, sobrino del exsecretario de Marina, que tampoco sabía nada de la actividad que hacían sus sobrinos cuando él los promovió a ser vicealmirantes dentro de la Marina. Es insostenible ese argumento y me parece que la sociedad se ha dado cuenta. Me parece que va a empezar una etapa de rechazo absoluto a todas estas figuras de Morena que quisieron, como Fernández Noroña, tener un protagonismo exacerbado y que hoy por hoy se les está yendo de las manos el control de la opinión pública y, por supuesto, de los medios de comunicación. O sea, te das cuenta que todo esto no es gratuito. No, 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 ¿No? evidentemente, evidentemente. Y yo lo comentaba, me parece que la semana pasada, digo, si es una presión del gobierno de los Estados Unidos por la que se están conociendo cosas, o es propia decisión de la presidenta de la República, me da igual, me da exactamente lo mismo. Qué bueno que se están haciendo cosas y qué bueno que se están llegando a la investigación de hechos delictivos
que requieren la cárcel y penas, digamos, ejemplares para todos aquellos que abusaron del poder que tuvieron, así sean los hijos del presidente López Obrador, el secretario de Seguridad Pública del Estado, el secretario de Seguridad Pública de Tabasco o la senadora de la República de Baja California, que por cierto quiere que los Estados Unidos le mande un WhatsApp para que le diga que sus cuentas están congeladas. Creo que esto es bien interesante por lo que señala Humberto en el sentido de, bueno, lo tenía que conocer quien lo puso, ¿no? Y toda la información que se recibe indiscutiblemente a lo largo del año, ¿no? Empiezan ahí a lo largo del desarrollo profesional, digo, empiezan a decir que hay que ver en qué momento se perdió. Yo creo que, caray, es como los papás, ¿no? De repente empiezan con que el hijo le sale con cada sorpresa y tú dices, bueno, tuvo que haber ciertas cuestiones que debieron alertar la situación y más como lo señalaba el propio Andrés Manuel, ¿no? Pues como que no conoce, como que no sabía. Y me parece que eso, ahora sí que por donde se le quiera ver, sale perdiendo. Si no sabía, pues de qué se trata, ¿no? O sea, ¿a quién tenía ahí junto? Y si sabía y lo tapó, pues también está mala cosa. A mí me llama, yo decía con respecto a esto y los amparos, me llama la atención, y ahí sí, Beto y José Manuel, yo desconozco. A ver, presentaron tres amparos, ¿sí? Uno en Ciudad de México, uno en Tabasco y otro en Zacatecas, ¿sí? ¿Cómo se da esto? ¿Lo presenta la misma persona? ¿Son diferentes personas? En verdad me llama mucho la atención y sobre todo por esto que señalaba Beto de amparos buscadores, una. Y dos, eh, me pregunto, bueno, ¿no sabían nada de esto de los amparos? ¿O están utilizando a personas por un lado y por otro lado, hasta dónde tienen conocimiento de que esto les puede reventar en las manos? ¿Sí? Y les está reventando. ¿Sí? Porque no, digo, si está en la opinología, pues ahora sí que dicen que cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Algo hay que ver ahí, y me parece que en ese aspecto, bueno, pues tuvieron que saber algo, ¿sí? Y aquí veo dos cosas. ¿Quiénes están interesados en que esto se dé a conocer? Porque ciertamente hay un periodista que es el Claudio Ochoa, que es el que da a conocer uno de los amparos, el de Zacatecas, y los otros Es el dos, que más información ha soltado en estos ¿sí? escenarios. Claudio, en su columna de el día domingo hace una referencia muy amplia de cómo le llegaron las notas, de consultó, de todo el asunto. Y yo sumaría eso, lo de Claudio, a la versión que da Riva Palacio de quién originó los amparos y la línea de investigación es que o es una cuestión interna o es una venganza de los jueces que han sido destituidos por la reforma del Poder Judicial. Yo me inclino más en la última, ¿eh? Pudiera ser, Me atrae más periodísticamente y concupiscencia de por medio. El amarillismo es muy bueno, caray. Genera por mucho rating. supuesto, por supuesto, ¿no? En ese aspecto. Y bueno, yo ahí dejaría este tema, que indiscutiblemente pues te vuelve a conectar con Tabasco, con las empresas Sí, que sí, 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 pues sí. han estado ahí en el ojo público y hasta dónde, ¿no? Y la información Don que José Manuel está muy callado, eso es preocupante. Lo que pasa es que yo no soy analista, entonces, No, pero eres a mí abogado. no soy analista. Cuéntanos de los amparos, a ver. No, 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 yo soy abogado porque tengo un título de abogado, pero tiene años de años de años de años que no ejerzo, ¿no? O sea, ahí sí, tampoco puedo ser. A mí me gustó la columna de hoy de Claudio Ochoa, fíjate, ¿no? Rara vez la leo, que hoy que Sí, la yo también pusiste, rara vez la leo. me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención por la forma como lo pone, ¿no?
en el sentido de que puede ser o no puede ser, o puede ser hecho por ellos mismos para que den la impresión de que sean otros y entonces me están atacando. Si algo sale mal, pues yo lo puedo hacer de una forma o de otra. O sea, sí está. ¿Para victimizarse? Pues sí, no, no, y para saber también, Claudia, porque a los jueces estos que dan la suspensión, tengo entendido que tienen que averiguar en sus zonas o en sus lugares a ver si no existe alguna denuncia. Entonces sí, sí me llama la atención. ¿Por qué? Porque pueden poner la denuncia en cualquier lado. La denuncia no necesariamente tiene que ser puesta en el Distrito Federal. Entonces sí es de las cosas que... Y de esto es prácticamente un poco lo que habla este Claudio Ochoa también hoy, ¿no? O sea, ¿qué es? Puede ser que ellos mismos lo hayan hecho y lo hayan hecho porque además no se requiere firmas. Ujú, Pueden utilizar nombres. Entonces puede ser el mismo abogado, puede ser las mismas gentes, ponle un poquito más, ponle un poquito menos y empezar a averiguar, porque tampoco pueden llegar ellos a pedir directamente la información. Imagínate el escándalo que se haría si llegaran ellos a pedir información si existe Claro, alguna claro, denuncia, claro, claro, porque tienen claro. que mandar claro. a hablar a Sí, las pero bajo, fiscalías. bajo tu entender, este, No, yo lo pongo como una hipótesis que sí, puede sí, pero suceder que ellos bajo tu mismos lo entender, hayan hecho. ¿qué se persigue con esto? Quien lo haya hecho, quien lo haya originado. Pues mira, pueden ser ellos, o sea, ellos mismos pueden ser para sacar información, porque tampoco serán muy Juan Escamaney, pero tampoco tienen, oye, hablo de parte de y dime si hay alguna denuncia, ¿me entiendes? O sea, es una de las formas de poder ver un poco esas cosas, simple y sencillamente. O sea, yo, del amparo me llamó la atención, no sabía yo que se podía presentar una solicitud de amparo sin firmas. Simple y Ujú, sencillamente me llamó la atención. Yo siempre pensé que se presentaba un escrito con una firma. Por lo menos en mi época, cuando yo estuve de pasante de leyes, todo se requería así. Fue hace muchos años, ¿no? No existía el Pero, amparo, ¿eh? no ¿Qué existía el dices? amparo. Claro que sí existía. Mira, metiéndose a la ley de amparo, hay dos cosas que me han llamado la atención. No me he metido yo a fondo, pero una de ellas es la que está sucediendo en mucho, ¿no? O sea, el, el hecho de que ya tu amparo ya nos pueda servir para todos los demás. Ah, bueno, esa es Eso una es modificación que se está haciendo o se está proponiendo. muy fuerte esa modificación. El amparo colectivo. Exactamente. No, no, y el amparo de que si el asunto el juez ve que eso puede afectar a otros, de una vez lo considero para que vaya a aplicarse, ya se aplique mi sentencia, se apliquen las demás. Sí, 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 ese es ¿Eh? el amparo Ya. colectivo. Sí, sí, Y sí. la otra cosa que me preocupa muchísimo de esto es que no hace la suspensión del acto, que eso sí se me hace peligrosísimo. Si el juez no considera que afecta paz social, etcétera, etcétera. Ahora, lo interesante del caso de este asunto es que primero se da a conocer el amparo solicitado en Zacatecas y la juez ujú, inmediatamente responde que sí. Luego se conoce del de Ciudad de México y el de Tabasco, que en ese sí no se sabe si se concedió o no la protección de la justicia federal. Pero lo que es cierto es que en este tipo de amparos que se conceden sin firma o se pueden presentar sin firma en caso de urgencia o de afectación grave precisamente a las garantías individuales, la juez le da 72 horas a las autoridades para Para determinar si existen contestar. o no órdenes de aprehensión. Ya fenecieron las 72 horas, es decir, ya el amparo ya no tiene efectos y si existiera una orden de aprehensión podría ejecutarse en Por cualquier eso, momento. yo no creo que haya una orden. Simplemente Mm, fue una estrategia de alguien mm, para exacto. ventilar el asunto y para voltear los ojos a este escenario que le hemos dedicado más de media hora. O sea, el interés social Claro. sobre lo que pueda pasar con el amparo o no, si lo tramitaron o no lo tramitaron,
quizá es la parte menos importante, De pero si acuerdo. no lo tramitaron, ¿quién lo tramitó y con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo de tramitarlo? Ventilar el escenario que está decadente. Ahora, ¿esto beneficia o perjudica a la presidenta? Pues yo creo que la beneficia porque en la Yo narrativa también general, creo que la beneficia. El asunto de la barredora o la tapadera, como ya le dicen en el argot de Adán Augusto, ¿le beneficia o le perjudica a la presidenta? Le beneficia. Le beneficia. El asunto del marino que salió a declarar el discurso del día 15, ¿le perjudica o le beneficia a la presidenta? no, no, evidentemente ese discurso tuvo la autorización de la presidencia de la O sea, República. esos discursos pasan Sí, primero por la oficina de la presidenta para Claro, ver si lo pueden leer o no lo pueden leer. Entonces, ¿le beneficia o le perjudica? de le beneficio. Le beneficia. beneficia. Fíjense bien todo esto. Todos los hechos que están sucediendo le benefician a la presidenta. ¿A quién perjudican en consecuencia? O sea, los López, ¿Y a quién más? Dan Augusto López, ¿A quién más? A todo ese círculo. Andrés No, Manuel López, Andrés Manuel pues López. los López López, Obrador, pues los sí, López. No, le pero no pega. los, él. Bueno, menos a Jesús Manuel Hernández López. Yo soy, yo soy palestino. Exacto. Por Dios. Sí, sin duda alguna, es un tema que dio mucho y va a dar mucho todavía. ¿Qué? Porque esto ya puede tener implicaciones jurídicas en aplicación práctica de la justicia, ahora con este nuevo sistema de justicia que se diseñó precisamente para tener a los jueces controlados, ¿no? Creo que, bueno, Claudio Ochoa lo dice, ¿no? Que ya Monreal dijo que podía ser sancionada la juez que otorgó este amparo en Zacatecas, ¿no? ¿Se está alineando Monreal a la presidenta? Buena pregunta. Yo lo Así creo. es. Monreal es un irredento. ¿Sí? Bueno, y en este aspecto, pues el discurso no tiene pierde, ¿no? El discurso de el almirante, cuando señala que fue un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad, ¿no? Y esta parte en la que señala que fue muy duro aceptarlo, pero hubiese sido imperdonable callarlo. Eso es Entonces, complicidad. así es. Y son ellos los que dan el golpe de timón en esta lucha contra la corrupción y la impunidad, ¿no? Y además, ¿no? Cuando señala que el silencio no los define, ¿no? La verdad es lo que los fortalece. Y con eso, bueno, pues se legitiman y legitiman a la presidenta que está presente en el desfile. Además, el escenario me parece que es interesante, ¿no? Este mensaje justo en el día que Independencia. celebramos la independencia, ¿sí? Con los tres poderes, cosa que pues si ustedes recordarán no se había visto en los últimos años del Obradato, ¿no? Cuando pues no invitaban a Norma Piña, por ejemplo, ¿sí? O esos hasta ciertos desaires, ¿no? Y hoy verlos ahí me parece Por que ahí hubo una declaración del exministro ¿Saldívar? con René Delgado, Sí. Financiero TV, a media semana, ay, se me fue el nombre del ministro, hubo una Un apellido declaración medio, no medio Dayán, nacional. puesto. no, ¿Cómo? Dayán, no. No, no. No, Javier Lainez Potisek. Ajá, ese. Dice él que a la ministra Piña le faltó experiencia, oficio político y que nunca la dejaron a hablar con López Obrador. Mm, Es interesante, ¿no? ujú. En fin, No, Tomás, no terminaríamos todas estas especulaciones si los gobiernos fueran honestos y hablaran con la verdad. O sea, ¿tú sigues creyendo en los Santos Reyes? bueno, yo espero, por lo menos tengo esa ilusión. Así como ustedes en los análisis tienen una serie de hipótesis y de resultados, yo tengo la ilusión de que algún día
este país se ha manejado con honestidad, desde arriba abajo. O sea, el problema principal que yo le veo a esto es precisamente que permite que se puedan hacer n número de análisis, porque ya nadie le cree ni siquiera lo que dice el gobierno. Entonces, al no creerle nada, pues entonces se presta para que cada quien haga su propia hipótesis, su propio resultado y su propia conclusión, ¿no? Entonces, si fuera, mira, te lo comentaba yo antes del programa, la declaración del gobernador de que aquí se gobierna transparentemente y están hablando de la cuestión del barroco y tiene reservado por 5 años el convenio. Pues oye, espérame, ¿qué me estás diciendo? Si se dice la verdad, ¿por qué no la dejas? ¿Por qué me cierras un convenio? Entonces, eso sí pasa mucho. Y entonces eso es lo que da la opinión para que cada quien piense lo que quiera. ¿Y quién se lleva la ventaja? El que tiene mayor credibilidad. Y no podemos negar que hasta ahorita el que tiene mayor credibilidad es la 4T. Y en ejercicio del poder, cuando estaba el señor presidente López Obrador, era el que tenía, todo el mundo le creía. Dime una cosa, José Manuel, ¿cuál sería bajo tu óptica una razón suficiente para ocultar los convenios durante 5 años, dijiste, ¿no? Bueno, el tiempo que Sí, sea. Pero ¿cuál sería, bajo tu entender, una razón suficiente para solicitar que se oculte la información? es que ahora sí habría que ver esa información para saber cuál es la causa. O sea, aquí en este caso, lástima, me estoy saliendo de los temas, ¿no? Pero en este caso, que es el que me da el crédito, es el mismo patrón. Es el mismo al que le debo. Sí. Exactamente. Y oye, yo quisiera saber por qué este señor al que le debo está dispuesto a perder X cantidad de millones de pesos. ¿Cuál es la causa? O sea, simple y sencillamente, ¿cuál es la causa por la cual se logra eso? Y yo creo que es un poco lo que nos falta en general a todos, a todo el gobierno. O sea, Bueno, hay, te voy a decir algo, a la misma persona a la que le debes o que le tienes que pagar cada mes el CIS, que a eso se refiere, no, al El barroco. Museo Barroco, uh-huh, y que te da el crédito para que le pagues, o sea, el dinero nunca llegó a la Secretaría de Finanzas de Puebla, se hizo una transferencia, o sea, se cambió la deuda a un banco, Banorte, tengo entendido, ¿no? Pero sí, resulta que el dueño de Banorte, el dueño de Hermes, también es el pues dueño de es la Concesiones misma gente. Integrales. O sea, entonces resulta que el verdadero dueño de Puebla es el señor Hank. No, mira, yo lo veo económicamente hablando, a lo mejor les convenía que para qué quiero un crédito tan a largo plazo si ahorita lo puedo decir. ¿Cuánto ganaría yo de intereses en estos tiempos, en los chorros de años que faltan? Pues sabes qué, no los quiero ganar y págame ahorita esta cantidad y la cierro. O O sea, tengo un arreglo por debajo de la mesa para justificarlo. Otro negocio que estés haciendo y que no estamos enterados. por eso, pero aún económicamente se puede justificar. Entonces, por eso te digo, me llama la atención que aquí todo es transparente y pues bueno, ese mismo día sale con que está reservado, ¿no? Entonces, no lo sé. O sea, son de las cosas que me llaman la atención mucho en la forma de gobierno. O sea, no nos olvidemos que López Obrador reservó toda la información de todas las obras que hizo. Pero es ¿Por algo qué que la han, reservó? digo, no lo estoy justificando, pero es lo que se ha venido dando, ¿no? Reservan y reservan y reservan, y entonces, pues, los ciudadanos no podemos acceder a esa Exacto. información, ¿sí? ¿Ustedes Pero saben cómo es prácticamente, cómo es ese ¿cuándo? procedimiento para pedir que se reserve?
La autoridad lo pide, no sé cuál sea el procedimiento, No, yo Se pero tampoco. se pide en el van, Congreso, se pide ante el gobierno federal, se pide ante quién con o idea. cómo. No tengo ni idea. Pero Es lo un que es un acto hecho es que, administrativo. permíteme, Humberto, lo que es un hecho es que en el periodo de López Obrador, por lo menos públicamente, se hizo más conocimiento de cosas que se reservaba. Y además ponían el pretexto para hacer la reserva, era la seguridad nacional. De acuerdo, pero me parece que se hizo también más evidente, y digo, no estoy justificando, por los propios medios, ¿no? Hoy tenemos más facilidad con las redes. Ojo, no Ujú. estoy disculpando, no, de ninguna manera. Yo estoy Pero las redes, unas dicen la verdad y otras así mienten es, con todos los dientes para enredar la verdad. sí, y también, ¿no? Para echar toritos, diríamos nosotros, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y un tema que se Ahora, me pasó, nada más rapidísimo, claro sí, que no me adelante. permitió José Manuel. Ujú. La reserva o clasificación de expedientes por motivos de seguridad nacional es un acto administrativo de la autoridad. Pero de seguridad nacional. Sí, 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 por motivos En de el seguridad caso nacional. de el barroco es seguridad nacional, pregunto. No, tendrá otra Hay causa, muchos tendrá otra expedientes que causa. han sido reservados por este motivo que no tienen ese interés o esa motivación y sin embargo Pero, la autoridad los ha reservado. Es decir, no es un procedimiento que pase, digamos, el filtro de otra autoridad u Ujú. otro poder. Simplemente que la autoridad lo determine como tal Sí. y en su momento ya, si dicen es por 25 años, a los 25 años se puede o no desclasificar. Yo me acuerdo pero cuando Humberto, Moreno Valle permíteme, reservó Ajá. por 5 años o no sé cuánto los vuelos en helicóptero, el plan de vuelo, ujú. Ujú. por, por, por seguridad. No Ya sucedieron, entiendo. claro. Pero, o sea, es que yo lo que creo es la seguridad nacional o la seguridad del que utilice el helicóptero. Espérame, ¿cómo demuestran que el hecho de haber hecho X obra por seguridad nacional no te doy la información? Eso es No, lo que no, yo no hay pregunto. argumento. ¿Cuál es el método para hacerlo? O sea, yo digo, necesitamos reservar estos datos. ¿Qué hay que hacer? Me imagino que el abogado, el asesor jurídico, ¿no? Dirá, no, pues para reservar eso, el procedimiento es, no lo sé yo, ¿cuál? ¿A quién hay que decirle, se reservan estos datos? ¿A la Contraloría, a la Secretaría de Finanzas, No, no sé, al portero del Museo Barroco? ¿Al No, no, director del no. Museo Barroco? ¿Quién? No, no, no. al Yo área le decía, administrativa. es un asunto administrativo que lo hace y lo justifica la reserva y el plazo la propia autoridad, ¿no? Incluso puede ampliar los plazos en un momento determinado y cuando se registra esta clasificación, pues simplemente se anuncia que está clasificada, pero no hay quien pueda, digamos, cuestionar este asunto y que sea realmente desclasificada en un momento determinado, ¿no? No Ese es el permite problema. la Ese es el inconformidad. problema. Bien. Bueno, y les decía yo que un tema que se me pasó y se me hizo muy interesante y me hizo recordar a José Manuel es el que Marcos Rascón, no sé si se acuerdan de él, el superbarrio, ¿sí? Salga a declarar a los 40 años del terremoto del 85 que pues la sociedad civil está dormida, está perdida, ¿no? Que Ah, fue, sí es cierto, salió por ahí algo. sí, y eso también me llamaba la atención porque, bueno, en primer lugar, siempre ha insistido en ello, José Manuel, pero también tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues este hombre que se hizo precisamente famoso, que llegó a la Cámara de Diputados por pues por esa situación, me llama, dice él, a 40 años del sismo, la insurgencia social está destruida, ¿no?
Entonces, habla precisamente de cómo la insurgencia social, pues, fue el que provocó reformas y cambios legales que permitieron derrumbar el viejo régimen y cómo precisamente hoy em, hay hay una situación en el que pues esto se acabó y no solamente eso, se destruyó esa insurgencia social, ¿no? Y recordaba yo pues las escenas de cómo la sociedad civil es la que sale a rescatar precisamente este país y cómo ese terremoto no solamente es un terremoto, un fenómeno natural, ¿no? Sino un fenómeno que va a afectar el corazón del sistema político mexicano y que va a propiciar una insurgencia social que propicie una serie de reformas, pues que nos van a llevar a la alternancia, ¿sí? Y 40 años después parece que se nos olvidó. No, Sí. no, y le doy toda la razón. Yo no leí esa nota ni la vi, pero le doy toda la razón. Mira, yo estoy, y una de las cosas que lamentablemente, algunas que he tratado de hablar con gente para ver qué se puede hacer, yo estoy muy preocupado cómo ha aumentado la violencia en Puebla. Antes, hace tiempo, había vamos a decir, tres pilares que se juntaban para precisamente hacer eso. La sociedad que se mueva y que haga algo y el gobierno que entienda que hay un problema, ¿no? Que eran organismos empresariales por un lado, consorcio universitario por el otro lado y el arzobispo por el otro lado. ¿Qué han hablado del problema de seguridad en Puebla? De no ser los organismos empresariales, de no ser la lamentable muerte de este muchacho de Regalos London, pero nomás hablaron, hicieron su rueda de prensa y ahí se quedaron. No vinieron acciones posteriores como sucedía antes, o insistencias en determinadas cosas. Y estaba informada la sociedad y sabía qué era lo que estaban haciendo, tanto consorcio como qué eran las cosas. Eso ya no existe en Puebla. O sea, a mí en lo personal me preocupa muchísimo el incremento de problemas, independientemente que eso ha hecho que la gente, ¿qué es lo que sucede? Ya lo veía muy natural. A mí me impacta, pues, porque normalmente veo eso y yo lo comparto en las redes sociales, la cantidad de desaparecidos y la cantidad Mm, de niños y jovencitas y jovencitos jovencitos. desaparecidos. ¿Y qué se ha hecho para eso? Solamente que se estén sabiendo, ¿no? que están Sí, desaparecidos. Pero cuando ha habido un movimiento para decir, o una cosa para exigir, oye, autoridad, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Se desaparecieron porque se fue con la novia o porque se fue con el novio? ¿O se desaparecieron porque los iban a contratar, como ahora está sucediendo ujú, los grupos delincuenciales? ¿O se desaparecieron porque se murieron, los mataron en X cosa? No ujú. tenemos idea de los desaparecidos. Y es impresionante en redes sociales cómo te llegan desaparecido, desaparecido, desaparecido. De aquí de Puebla y de Chihuahua y de todos lados. ¿Sí? O sea, es impactante. ¿Y qué se ha hecho? No, pues Nada. prácticamente nada, ¿no? Prácticamente nada. Fíjense que ahorita que estás planteando esto, a mí me llamaba la atención cuando llegué a vivir a Puebla ya hace 4 décadas, esta parte Ya de... había ciudad, ya, ¿verdad? En aquella época. sí, había ciudad y ya viajaba yo en camión, porque luego me decía, Oye, oye, luego me pero decía, solamente llegaba hasta la 31. Sí, nada La más. ciudad. no, Nada más. lo dirás en broma, pero yo me acuerdo y tiene que ver con esto también de cómo se ha desarrollado la zona de Angelópolis cuando inauguraron el circuito, ¿no? Y yo recuerdo la primera vez que fui a Angelópolis, que me bajé en el circuito, atravesé pues, donde está la gasolinera ahorita, caminando hasta llegar a a Angelópolis. Sí, y el diseño que tenía, como recuerdo, cuando aumentaron el estacionamiento, el precio, y decían, bueno, es que
este está diseñado para cierta clase social, ¿no? Y todas esas cuestiones que hoy pues me llaman la atención y cómo ha crecido la ciudad, que esa es otra de las cuestiones, cómo ha crecido la ciudad. Ayer en una cena lo comentábamos. eh, Hablábamos de cómo se ha ido vaciando el centro de habitantes, ha crecido el número de comercio, pero también ciertos deterioros que hoy podemos ver en las viejas casonas del centro. Pero también otro fenómeno, yo recuerdo haber caminado el centro a las 7 de la noche con los comercios. Hoy, 6 de la tarde, los comercios se están cerrando, ¿sí? Y el centro empieza a vaciarse, ¿no? Pero No, ciertamente espérame, yo vivo en el centro y nunca he visto que cierren a las 6. pues yo fui a comprar el ¿A otro día dónde? ¿A dónde? la 2 Norte particularmente, Ajá. entre la 2 y la 4, ¿sí? Y a las 6 me dijeron, oiga, tiene 3 minutos porque cierro a las 6. Y yo dije, Pero ¿por qué? sería un establecimiento de qué? Iba a comprar una cortina. Es que son más baratos en otra parte. No, no vayas ahí. Bueno, y bueno, esa es una de las cuestiones, pero ciertamente ha cambiado mucho la vida en Puebla. Leía, cada vez es común que si un encostalado, que si un entampado hace pocos días en el centro de la ciudad, ¿no? Y estos elementos, El de mire que yo Ananco, ¿te refieres a ese? sí, Sí, entonces ciertamente me parece que no solamente es percepción, sino hay una realidad sobre la seguridad en Puebla, ¿no? Y sobre lo que decía José Manuel de la Atliscayot, ciertamente las multas en su momento, cuando se establecieron, sí redujeron el número de vehículos que pasaban como bólidos, pero a raíz precisamente de que quitaron los semáforos, he visto nuevamente, ¿no? Que este fenómeno se da. Y me parece que incluso se pueden identificar cuáles son los vehículos que lo hacen constantemente. Yo tenía ujú, detectado a uno por la hora que de veras, y además manejan arriesgando no solo su vida, sino la de los que vamos ahí ujú. decentemente, como tortugas, incluso, ¿no? Digo tortugas porque a veces se carga la atliscayo. Entonces, yo creo que que son cuestiones que tienen que considerarse. Si me preguntan las placas, pues ni las alcanzo a ver, pero sí es una de las cuestiones que no se han resuelto. Sí, los puentes, las prohibiciones de las Fíjate vueltas que a las... yo no tengo coche hace rato. Me deshice de todos los automóviles que tenía porque no los usaba. Se Ujú, bajaban las llantas, se bajaba la batería. Los vendí. Ya no tengo coche. Pero me doy cuenta de un asunto. Como peatón, ujú, no hay vigilancia de seguridad vial. O sea, No los hay nada. peatones estamos a expensas de la arbitrariedad de los automovilistas. no hay Paso cultura. de cebra, el paso del peatón en esta ciudad no existe. Aquí no hay educación vial. Aquí se gasta muchísimo dinero en muchas cosas menos en educar a los conductores, a los choferes del transporte público. Es impresionante, de veras, lo que sucede y nadie lo puede parar. La mafia del transporte público controla las avenidas, las calles, el tránsito, las aglomeraciones de vehículos de esta ciudad de Puebla. Ese es el verdadero poder. Eso no sé si estará 5 años reservado a... eh, eso no lo sé, pero, o sea, en serio, antes tú te pasabas un alto en el amarillo, en el Zócalo. José Manuel se va a acordar muy bien de esto. Y estaba un agente de tránsito que le decíamos el huevito. Nunca supe por qué le decíamos el huevito. Y estaba con su linterna, pase o deténgase, etcétera. Y un día, mi abuela, que nunca tuvo una infracción de nada y manejaba su coche, pues un día se pasó ahí
Bueno, la detuvo el huevito. Y, señor, a ver, pone usted en peligro su vida, mire, puede chocar, tenga cuidado, esto, lo otro. Otra, mi abuela espantada, pero además agradecida, porque no se había fijado en el semáforo, ¿no? Bueno, eso ya no existe. Ya no existe. Aquí ya nadie te dice que hay que ponerse el cinturón de seguridad. Todo el mundo lo da por hecho. El uso del ¿Cuántas celular. personas? Bueno, los Ubers y los Didi traen el celular enfrente. Bueno, pues, no hay agentes de tránsito, ese es un problema. Todos se fueron a la policía de la ciudad, policía de la no sé qué, cercanía, no sé cómo le llaman al sistema este. ¿Qué Ah, sucede? policía de contacto, Esa cosa. Pero en las grandes avenidas no hay un tránsito, así se les decía antes, ujú, que te agente de regulaban el tránsito, paso, que tú los veías y le bajabas a la velocidad. Ahora te en ponemos automático. un radar donde te va diciendo 35, 40, 45, pero si lo rebasa por la izquierda otro, no lo detecta el radar. Pero además las calles donde sucede esto, la autoridad las sabe, las conoce, pero no tiene elementos para intervenir, para detener, para sancionar. Ese es el problema, creo yo. Acabo No, de en muchos descubrir Como algo, dice Jesús José Manuel. Manuel, yo no soy analista, pero soy peatón. Oye, acabo de descubrir algo, Jesús Manuel, ya sé la función de los baches. Ahora entiendo por qué hay tanto bache. No, esos los tenemos Para que no programados. corras. Inhiben. Esos los tenemos programados para poder vender más llantas. Y para que no corran, para que no corran. Mis amigos los llanteros están felices con que haya tanto No, bache. no, no, es una monserga, pero bueno. Bueno, yo Este, hoy estoy subiendo fotos de las calles en el centro. No he ido a otras partes todavía, lo voy a hacer. Porque es que ustedes que tienen coche, pues, son fifís, sienten el bache. Nosotros los peatones padecemos los baches de las banquetas, las Exacto. azoteas rotas, los registros de Telmex, de Megacable, de Sepa la Fregada, de CFE, etcétera, rotos. Los agujeros que hay en las entradas de las cocheras porque hicieron un vado y se levanta el cemento y las banquetas mal hechas. El mal estado de las banquetas. Ustedes no lo perciben eso, ¿eh? ¿cómo Claro no? que sí. No, porque ustedes no caminan en el centro. ¿Quién te Yo camino dijo? en el centro. Es más, hay días que de la universidad al centro me voy caminando. Me gusta caminar. Ah, pues a ver si me mandas fotos de las banquetas. Claro que Es una sí. labor periodística. Y más, yo creo, y miren, la ciudad ha crecido y creo que algo importante es, pues no hay un proyecto de movilidad, ¿sí? Sí, Se supone que presentaron algo, ¿no? presentaron, ¿Sabes? bueno, Rutas y con tenemos todo ese ley, asunto. Bueno, ¿Sabes lo oigan, que es más a ver, pero le ya voy a estamos hacer en ¿Sabes, otro tema. una pregunta que a lo mejor. ¿sabes lo que es más vergonzoso? Permíteme. Dime. Que en Cholula, que fue donde empezaron a poner el uno y uno, uno y uno, uno y No, eso uno, empezó en uno. Aguascalientes, mi querido José Manuel. No, no, Hace aquí en como Puebla. 40 años. Yo no, pero aquí en Puebla. O sea, aquí en Ok, Puebla lo ok. vi. También en En Zacatlán creo que Cholula, pusieron eso. en Cholula funcionaba perfectamente bien. Sí. Acabo de ir hace poco, mi hermano vive ahí en Cholula, y me llamó la atención que ya no se usa. Y funcionaba muy bien, pero ahora ya Sí, muchas sí, calles es y una forma letreros. civilizada de, de Exactamente. transitar. Y José Manuel, nada más para que te dé risa, en mi pueblo siempre funcionó el uno a uno. Un día inauguraron un semáforo y empezaron los choques, lo tuvieron que quitar, ¿sí? Y volvimos Porque al nadie lo uno veía. a uno. Es, Y es- es- es que lo que sucede también, yo utilizo muchas veces la 19 Sur, ya dejé de usarla por la cantidad de baches, pero también la cantidad de árboles que hay que te te tapan el impiden, semáforo. ¿sí? Ah, Esa es eso es otra. otra cosa. Esa es otra. Y la contaminación visual, aquí en la zona de donde está la entrada a la vista. Pero bueno, No, no, volviendo a pero lo, eso es de ricos, hombre, por favor, ahí no vamos nosotros. pues sí, pero ayer que pasé, Ah, bueno, pues nosotros no vamos a esos lugares, hombre, por bueno, favor. si yo no es que Pero pues la vaya, es que contaminación ayer visual, pasé, tuve que el, pasar. el problema
Es que ustedes no se fijan en lo que yo me fijo. Los camellones de todas las Ay, avenidas de la Sosopa. ciudad no tienen mantenimiento. No hay mantenimiento en esta ciudad. Los volardos que puso Adán Domínguez y Lalo Rivera, que no estuve muy de acuerdo, pero bueno, los pusieron en las esquinas alrededor de donde yo vivo, paseo con mi perro, saludo a la de los tamales, a la molotera, etcétera. La gente que vivimos acá en el entorno, nomás vemos cómo ponen los volardos, y ya están todos rotos, ya un coche, un camión, un autobús, alguien lo pateó y se cayó, y no los No, reponen. no, no No se hay pueden patear. mantenimiento. No se Ese pueden es el patear. problema. ¿Perdón? Se No te se pueden abolla la patear. pata. ¿Que no sé qué? No se pueden patear. ¿Quién dice? Pues te rompes la pata. No es cierto, los volardos que puso Lalo Rivera, no es cierto. Ah, no son de concreto. No, eso los puso Luis Paredes hace muchos años. No, No, no. no, 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 no. Fue Lalo Rivera en su primer Ah, periodo. bueno, en su primer periodo que los puso en donde no eran necesarios, por cierto. ¿Cómo Pero bueno, no? Podías dar la vuelta muy bien de la 5 cierto. la No, a 4. ver, no es cierto. Nadie respeta eso porque era para la pista de los ciclistas, que no hay ciclistas en el centro. Tienen que traerlos vamos a hacer un recorrido el domingo, porque no hay ciclistas en el centro y los pocos que hay es el que trae el pan, que me lo trae a las 7 de la mañana y que usa no la pista de los ciclistas, sino viene en sentido contrario. Y el de los churros, y el tamalero, y el afilador, no usan el carril de los ciclistas, no son necesarios. No, y Estuvo los que mal lo usan, planeado, no hubo investigación sobre ese tema. lo utilizan en sentido contrario Sí, también, ¿eh? señor, Gravísimo. sí, señor. Porque si tú te vas, fíjate, pasas por un cruce, te volteas a la derecha, como es natural, que Y viene, no, ahora tienes que te voltearte para los dos arrancas y lados. viene del otro lado. Tienes que voltearte para los dos lados. Sí, sí. Oye, Y, a y ver, ahora con los así parquímetros, como yo estamos diría, criticando, la verdad es que hay que reconocer, en la calzada Zabaleta, que yo paso por ahí regularmente, Pero eso es de están los ricos, ahí vive la reencarpetando. gente bien, ahí usted hay va a su hacienda. inversión. Agarro forjadores para ir a la conjura. Ah, para tu información, la conjura cerró hace más de 3 años, así es que Pero ¿dónde era la quién conjura? Pero sabe quedó el dónde. lugar. A tu mujer le dices que vas a la conjura y tu mujer no sabe que ya cerraron hace 3 años. Le digo que voy a la tocinería. Súbele otro café, por favor, porque ahorita se va a poner tu mujer. Pero sí, están reencarpetando la calzada Zabaleta, cosa que es bueno, porque era realmente una zona de guerra, pero creo que se están tardando muchísimo. Algo que me parece que pueden hacer, dadas las máquinas que ahora se tienen para reencarpetar, lo pueden hacer mucho más rápido y lo van haciendo en pedacitos, ¿no? O Hace sea, muchos años, cuando la sucesión, Las laterales de la recta, a Cholula. ¡uf! Las laterales. Hace muchos años, cuando la sucesión, no me acuerdo de quién, de Amado Camarillo, pues el presidente municipal interino, porque murió Jorge Murat. Ujú. No sé si con él Uy, o cuando Memo Pacheco. Raúl Pardo Villafaña, que José Manuel se debe de acordar de él, el ingeniero Raúl Pardo, famoso por la construcción de las unidades habitacionales de la CTM poblano, me invitó, compró el hotel de Agua Azul y me invitó junto con el ingeniero Raúl Carpintero y otros periodistas ahí a ver su propuesta para ser presidente municipal de Puebla. Raúl Pardo quería ser candidato por el PRI, tenía el apoyo de la CTM, pero no tenía el apoyo del gobernador en aquella época. pequeño detalle. Y nos presentó una maqueta impresionante de las condiciones de deterioro de la ciudad y nos presentó un proyecto para pavimentar toda la ciudad. Él había comprado ya en aquella época una cosa que le llamaban el infierno. ¿No te acuerdas, José Manuel? No, no, Era no. una pavimentadora del ancho de la calle que te iba levantando, la máquina por dentro procesaba lo que levantabas, lo reciclaba, La carpeta. ¿sí? Y lo volvía a colocar. Y atrás venían las aplanadoras. No me acuerdo cómo se Sí. llamaba la cosa esa. Bueno, la puso en práctica en la Cerdán.
el hermano Cerdán. Y todo el mundo decía, no, está quemando las plantas del camellón. En serio, esa era la crítica. Que está, pues el fuego que soltaba aquella cosa, decía del infierno, creo. Raúl Pardo decía que el principal problema de la ciudad era el agua y la pavimentación de la ciudad. Siguen siendo los problemas. Siguen siendo Fíjate los que problemas. el otro día estaba yo yendo al presidenta o presidente de Mérida y Ajá. hablaban precisamente que Mérida es una ciudad, yo hace muchos años que no voy por allá, Yo fui que, hace como práctica, 5. que prácticamente ya no tiene baches. No, Porque ahora para cualquier calle que se abra, nuevo fraccionamiento, etcétera, ya tienen reglamentación de cómo tienen que hacer toda la cuestión de pavimentación. Entonces ya no es nomás ven y ponle 2 centímetros de asfalto y ya. claro. Tienes que tener tanto de esto, tanto del otro, tanto del Necesitas tener otro. una base para que se filtre el agua. Exactamente, no, no, pero es impresionante cómo el problema está desde nuestra forma de autorizar las cosas. Es correcto. Eso es lo que quiero decir, ¿no? O Desde sea, el aquí incumplimiento cada quien incluso pone de lo los que quiere y reglamentos. como quiere. Yo quiero adocreto, yo quiero esto, pongo esto. Pues, ok, pero ¿cuál es en donde se sustenta esto? No hay no hay ninguna disposición, o si existe, no se cumple. Sí. Más bien, Más bien A es mí el lo que me incumplimiento. asombra, y esto ya tiene jiribilla, es que el señor presidente municipal de esta ciudad, antes de militar en Morena, militó en el Tricolor y fue presidente del comité municipal de ese partido, es decir, de la capital, y quiso ser candidato a la presidencia municipal varias veces. Y no lo consiguió hasta ahora que llegó Morena y según se dice por influencias de Jorge Estefan y de algunos otros personajes que también se salieron del PRI. Y yo no puedo entender cómo alguien que durante 10 o 15 años anduvo buscando la candidatura no se enteró de lo que era la ciudad de Puebla y lo que pasaba y de las necesidades de la ciudad. No se enteró. Y ahora resulta que el gobierno del estado ya compró no sé cuántas máquinas para Mm. pavimentar y no sé qué, porque va a pavimentar el gobierno. Explíquenme eso. yo creo que la Zabaleta la está repavimentando el gobierno del El gobierno estado, del ¿eh? estado, No, no la administración municipal. en fin. Por cierto, quiero hacer una pausa para mandar un saludo a la familia García Pedroche. A media semana Ujú. falleció mi queridísimo amigo Armando García y García. Yo lo traté, Sí, lo hola. conocí. Sí, hombre, me dio muchísima pena. Yo me enteré porque un amigo de Madrid me habló para decírmelo, imagínate nada más. Teníamos amigos comunes. Armando, yo Mm. le debo mucho porque cuando yo empecé en el periodismo, realmente en el Sol de Puebla empecé en 1974, pero meses antes, a finales del 73, ya de entrado el 74, Armando tenía una imprenta, y en esa imprenta nos permitió por vez primera publicar una revista para la Cámara de Comercio cuando Esteban Pedroche era el presidente de la Canaco Puebla. No teníamos dinero para financiar la revista, o sea, era hacerla, presentarla, cobrar la publicidad, todo aquello, ¿no? Que significa emprender y hacer algo periodísticamente hablando. Y luego con el sector privado de aquella época, que era bastante difícil. Y Armando fue el que nos facilitó, nos dio el crédito, creyó en nosotros. Estábamos en aquella época juntos trabajando en ese proyecto, Eduardo Garzón y Paco Sánchez de Cima. Y ahí empecé yo a escribir y a tener la relación con estos temas. Y Armando, la verdad, yo muy agradecido toda la vida. Luego nos hicimos muy amigos, pero falleció esta semana última, a mediados de la semana Sí. pasada. Yo no me enteré. Hablé con su Mm. hijo, José Antonio, y hablé con Amari Pili. Me dio hasta como pena después de varios días hablarle, pero este fue un hombre que ayudó a tantísima gente,
de lo que yo supe, de lo que lo conocí, cuando venían los temas de asuntos religiosos, de la promoción de ferias, de muchas cosas que tenía que ver con la gente pobre y con el bien común, Armando patrocinaba todo eso y no cobraba la impresión de José Sí, Manuel. sí, Está sí, sí. asintiendo lo que digo. Y sí, está, o sea, lamentablemente yo me estoy enterando ahorita, Sí, ¿no? hombre. Me estoy enterando, pero sí. Yo tengo contacto, más o menos nos vemos en el café a veces los domingos con su nuera, con la viuda de Y Armando García Armando, claro, mi querido Armando Junior, Pedroche. también falleció hace un año. Buen Y amigo, no, no, o sea, buen no me amigo. había dicho nada de que estuviera, bueno, yo sabía que estaba mal, pero no me había dicho Estaba nada. pasado de peso desde hacía mucho tiempo. Sí, sí, sí. Andaba ya con un Eso es carrito. una pena, yo ahora sí aprovecho para mandar desde aquí un abrazo Sí, hombre. también. Me dio pena porque realmente murió un buen hombre, ¿eh? Armando García Ujú. y García. Murió O un buen sea, hombre. y lástima que se desapareció. Hubo mucho tiempo que ya no lo veías por ningún lado. O sea, a lo mejor su grupo personal, donde iba con sus amigos y Y, el dominó, el café, pero ya no lo veías en restaurantes, ya no lo veías tomando café. Como en esa época que hablas tú, lo veías más, más él era seguido, muy ¿no? amigo de Eduardo García Suárez en aquellas Sí. épocas, en los setentas. Ujú. Sí, sí. Pues que goce de la gloria eterna. Ah, qué caray. Pues mira, qué manera de Bueno, cerrar el programa. Bueno, pues, bueno, y ya. perdón, pero discúlpame. No, qué bueno que me enteré, porque Sí. seguramente mañana, oye, ahorita, domingo, me topo con la nuera, si es que va, porque a lo mejor no va. No, pues sí, fíjate, para que le digas, Y yo bueno, pude hablar con uno de los hijos y ya le extendí mis condolencias, pero este, mira, te lo pongo por aquí. Lo que publicaron, ya después de eso ya me metí a revisar. Esto lo publicaron Ujú. la mañana del domingo. Serán los días, las misas 22, 22, 23 y 23, 24 de 24. septiembre en la parroquia de Nuestra Señora del Camino. Ujú. mm, Descanse en paz, el Qué querido pena, hermano. qué pena. Sí, sí, sí. Bueno, pues, ¿qué más? Nos vamos. pues también, pues llega a la corte Vidulfo Rosales, ¡Ay, exalumno sí, de hombre, qué Ayotzinapa. bárbaro, caray! No, Es una más, burla eso, es una burla. no, pero independientemente de eso, a mí me han llegado una cantidad de videos de las nuevas dos ministras que hay en la corte, donde una ya cínicamente a través del celular le mandan a decir lo que tiene que hacer y decir y qué es lo que tiene que decir. Ya no tienen ni idea. La que era asesora jurídica del presidente es ¿Olga? impresionante. No, sí, No, sí, es impresionante las cosas que dice. sí, Bueno, si hablábamos antes de la ministra del Pueblo, que decía algunas cosas, ¿no? Esta le dice hasta un lado, que voy yo primero. Es impresionante. ¿No? Esos son nuestros ministros. Y los movimientos que se están haciendo, ¿no? Como la llegada precisamente de Vidulfo Rosales, ¿sí? pero Y bueno, él es un abogado, ¿no? O sea, finalmente sí, sí, llevó el Además, era caso un abogado a luchador. Pinapan, fue abogado importante, luchador. y renunció a ese cargo de ser el abogado de los padres Pues, de familia de los normalistas hace como 4 meses. Y Sí, ahora sale ya como miembro de sí, la se va Suprema de Corte de asesor de Hugo, Justicia. ¿no? No, Del no sé ministro en qué Hugo. cargo, sí. ¿no? Pero sí. Pero es increíble esta elección, lo que nos llevó, o sea, la cantidad de videos que a mí me han llegado o que ponen en YouTube o en esas cosas de los ministros actuales y de los jueces actuales. Híjole,
Está como para... Yo creo, anoche estaba yo platicando con mi mujer, decía yo, estos van a lograr que se acaben los delitos en Puebla, porque no quiero llegar con esos jueces, entonces por convencimiento no voy a cometer delito, porque si no me va a salir peor. Está O bueno. sea, imagínate que llegues ahí y que sea el juez esta la ministra de la Corte que está con un celular viendo qué le dicen los asesores para poder decir y explayar lo que tiene que explayar en determinados acuerdos. Imagínate. Deja todo eso, digo, digamos que pues, lo están asesorando mal, pero están asesorando, no. Los criterios que están tomando en la Sí, corte no, por son, eso. Oye, eh, pero ya hay alguna sentencia que haya emitido esta nueva corte, ya se le puede ver Sí, de qué sí, lado sí, más tienen. cariguana. Por sesión, en la primera nomás pudieron atender tres asuntos, llegaron al final. A lo mejor te tocó uno de esos tres. En la primera reunión que tuvieron, ¿eh? Tenían 16 listados y solamente tres pudieron acordar. Y en la siguiente creo que estuvo por el estilo, ¿eh? Pero sí es que es, entonces así lo puedes decir, oye, vas a meterte en problemas de juicios, mira quién te va a juzgar. Mejor Entonces es una... arréglate por fuera. Exactamente, son los que están en una cosa les va a beneficiar, que se van a suspender los delitos. Bueno, ya no va a haber tanto delito con tal de no llegar en manos de estos jueces. Entonces lograron la pacificación del país a través de A poner ver, jueces. Está No, bien, está bueno, bien. sí. Bueno, pues vámonos, señores, muchas gracias. Nos vemos nos la estamos próxima viendo. semana. Próxima semana ya estaremos a ya punto de sí, cerrar el mes, ¿verdad? es 28, 29 lunes. 29, 30. Y ya después de eso, mi querido Beto, pues ya See you. Los inviten. nos vemos en enero, ¿no? Pues sí, Tú dices, bueno, del de cuchara, tenedor de cuchillo, no sé hasta qué época ya lo mandaste. No, es que, cuento, es que Rodolfo tenía que salir a una cuestión en el extranjero y la verdad es que se nos complicaba mucho ya la parte técnica que depende de él y como se fue hace tiempo Javier Gutiérrez, tenemos un hueco ahí que no hemos llenado y que estamos dialogando, platicando, a ver, hay tres o cuatro Tienen, candidatas, tres o cuatro candidatos para ir viéndolo. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Para darnos tiempo vamos a cambiar también cámaras, vamos a hacer cosas técnicas. Este, hasta noviembre. Entonces yo creo que estará el programa de regreso la segunda semana de noviembre, yo creo. Rodolfo Ruiz es para Armenta lo que Loret de Mola es para Claudia Sheinbaum. Híjole. bueno, chao, chao. Reservada la información por 5 años. Exacto. Nos vemos.